Correctísimo, porque la forma domo, la forma cúpula, es la morfología, es la tipología que tiene la construcción, pero puede dársele el uso que uno vea conveniente o necesite. Estamos construyendo una cúpula que tiene 8 metros con 50 de diámetro, y va a ser utilizado como salón de usos múltiples. Tiene unos 55 metros cuadrados cubiertos aproximadamente. Todas esas líneas grises que ven es porque tiene una masilla especial con lo cual se tomó la junta, porque cada triángulo es una placa individual. Ahora les voy a mostrar cómo es la estructura antes de colocar las placas del lado de adentro. Bueno, esto es el pórtico de entrada, tiene un bastidor sencillo, común, no es portante, o sea, quiere decir que no sostiene el peso de la cúpula, ¿sí? La cúpula es portante, es autoportante, la cúpula, su estructura es la que la porta, el pórtico simplemente es el que permite el acceso. Y acá podemos ver cómo es la estructura, los bastidores de madera por dentro. Miren cómo se unen el centro de cada triángulo. Esto cumple con las exigencias acá en Argentina y también cumpliría en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país referente de la construcción en madera, porque el tamaño que tiene el bastidor al unirlo un triángulo con otro es de 2 pulgadas de espesor, ¿sí?, por 4 pulgadas de ancho. Eso cumple con las normas de construcción en madera en nuestro país. O sea que está todo cuidado. No me quiero explayar, salvo que tengan alguna inquietud y yo las voy a responder, pero para que sepan que es una construcción que tiene capacidad de ser perfectamente habilitada, ¿sí? Porque, bueno, es una realidad. Nosotros necesitamos, según en dónde construyamos, a la comuna, al municipio, presentar el proyecto, presentar planos y que se habilite. Y tiene que cumplir con ciertas normas y regulaciones. Bueno, los domos geodésicos cumplen con todo eso. Porque el reticulado cumple con la morfología que tiene toda estructura en el universo, en el planeta Tierra que habitamos. Justamente es un reticulado de triángulos que forman pentágonos y hexágonos de manera continua, en este caso formando una esfera, ¿sí? Pero cualquier estructura molecular está compuesta por hexágonos, pentágonos, por eso es que responde a la esencia de cómo es la estructura de todo lo que está constituido en la materia que nos rodea. Y al ser triángulos, y esto es un dato que es técnico, pero al mismo tiempo es un dato bastante universal para lo que tenga que ver con la forma de algo al momento de construir lo que sea. El triángulo está considerado hasta el día de hoy en la ingeniería y en la arquitectura una figura por excelencia indeformable. Por eso pueden apreciar que los puentes, ciertas cabriadas, columnas, ustedes van a ver que muchas veces el hierro, el acero, los alambres tienen formas como de triangulitos, todos interconectados, porque el triángulo tiene la capacidad de no deformarse y le da mucha más fortaleza a la estructura. ¿Cuál fue tu motivación para empezar a trabajar con los domos? Bien, me encanta la pregunta. Bueno, yo durante muchísimos años me dediqué a otra actividad y sentía la necesidad de hacer otra cosa en donde yo pudiera entregar algo que estaba dentro mío, que a mí siempre me apasionó. Primero que siempre me apasionaron los desafíos. Llega un momento que quizás algún día haga otra cosa y no domos o no construcciones, pero además necesitaba poder brindar otra cosa desde mi lugar que ocupo socialmente. Y no pasa exclusivamente por construir, pero a través de la construcción uno puede expresar el respeto por el planeta, porque buscamos utilizar siempre materiales que sean amigables con el planeta, que tengan base acuosa, que no generen residuos, porque la construcción en madera y en seco en general genera muy bajo impacto de residuos. Y el hecho de vincularme de otra manera también con las personas, porque acarrea una gran responsabilidad construir,
tanto en la vinculación con el equipo de trabajo que uno va formando y va teniendo, que se van generando inclusive hasta vínculos personales, amistad, como también con el comitente, que sería el cliente, el que contrata, una empresa. Así que era la necesidad de poderme vincular también de otra manera con todo y brindar lo mejor de mí, todo, que en cada obra, en cada momento. Yo te iba a preguntar si, además de hacerle a la gente los domos, nunca se te ocurrió hacer como un taller y enseñarle a las personas a hacer sus Mm. propios domos. Claro que sí, claro que sí. Está ahí en el tintero, muy buena la pregunta también. Eh, Quizás como somos un poco nuevos en el sector y nos estamos dando a conocer, estamos muy absorbidos, de lo cual estamos muy agradecidos, estamos muy absorbidos por trabajos, por obras, y para hacer un taller seriamente hay que dedicarse de verdad, porque como pasa en todos los rubros, hay muchos pícaros que con tal de cobrar un poco hace algo más o menos, y si lo hacemos queremos hacer algo bien. Pero es muy buena la pregunta, sí, está la intención y en algún momento lo vamos a hacer. ¿Qué materiales se usaría para, por ejemplo, para la filtración de agua, si es que pasa, Muy o buena. viento? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, eh, la estructura, como inclusive como las casas que ustedes pueden llegar a haber visto en películas o en documentales que se hacen en Canadá, en muchos lugares de Europa, en Estados Unidos por excelencia, que ven la gente trabajando en casas de madera con martillo o con clavadoras muy grandes que parecen como ametralladoras, que se construyen muchísimo en madera, básicamente es el mismo sistema. Lo que sí usamos distinto quizás nosotros es que no utilizamos chapa para la parte techo, que en realidad es como un monolito, es una única pieza la cúpula. Hacemos que entre los triángulos del lado de afuera, yo mientras lo digo, les muestro, entre los triángulos, estos que nosotros aplicamos, que son placas de OSB, que es un material que es todo un reciclado de maderas en forma de astillas, todas cruzadas, que están comprimidas con temperatura y con un adhesivo especial, haciendo una placa, un tablero. Eso se corta el triángulo, ¿sí? Se lo impermeabiliza con venda geotextil, que es como la friselina, pero es muy gruesa, muy, muy gruesa. Se le aplica membrana líquida poliuretánica y a las juntas se le aplica una masilla especial, la cual después se la lija o se flapea, se utilizan amoladoras, y por último se hace todo un vendaje, otra vez con la misma venda, el mismo eh, friselina, y se lo vuelve a trabajar con membrana líquida poliuretánica y se le dan algunos acabados finales. Acá tengo para mostrar esos triángulos. A ver, estos son los triángulos. Este es originalmente el material, no sé si se llega a ver, se llama OSB, que son siglas en inglés, que habla de que son astillas cruzadas, pegadas, ¿sí? Este es el espesor que tiene esta placa, que es 11 milímetros, y de este lado tiene hecho el proceso de preimpermeabilización que tiene puesta. Acá esa friselina que yo les digo, acá se nota una transparencia en la placa, ¿sí? La friselina y una mano liviana de una membrana líquida poliuretánica que es al agua, ¿sí? No contamina, o por lo menos tiene un muy bajo impacto al lado de otros productos que son base solvente, y después de que se coloca todos los triángulos y se masilla todo, se aplica este tipo de venda en las uniones, se la vuelve a pegar con esta membrana líquida, que es color blanca en este caso, y después de eso se le pasan 4 manos más de membrana líquida y algún producto final con color y textura a base de caucho. Un trabajo bien hecho es garantido. Sí tenemos un problema en el sector que alguna empresa y mucha gente aficionada ha hecho muchas macanas y lamentablemente tenemos que hacer todo remar en dulce de leche para dar vuelta a esa mala fama que han tenido mucho tiempo los domos. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos inconvenientes, ya hace varios años que tenemos obras hechas y este último año varias obras hechas, realizadas, y no tenemos ninguna clase de problema. Respecto a la construcción de domos, ¿cuál sería el material más recomendable para construir un domo, pero también el menos recomendable? Ajá. Bueno,
Eh, los domos, como con cualquier construcción, podés experimentar, hacer laboratorio, probar, porque no nos olvidemos que los domos están en pleno desarrollo, cada vez se los mejora más y más y más, tanto en los productos que utilizamos como en los métodos constructivos y de prefabricación, y las técnicas de armado y demás. Entonces quizás es como que lo que, por ejemplo, no te sugeriría, como mucha gente hace, es en los procesos de impermeabilización, es en donde más puedo llegar a hablarte desde mi experiencia que sí, que no. Mucha gente no hace lo que les mostré, desde empresas hasta particulares que quizás han hecho talleres y quieren lanzarse a la autoconstrucción. Es el hecho de no aplicar la friselina, no aplicar la membrana líquida, colocan la placa desnuda, como ustedes vieron las astillitas, y recién ahí después quieren hacer algún proceso de impermeabilizado. Bueno, eso no funciona, por eso hay muchos problemas. Respecto a materiales, bueno, por ejemplo, en México, acá en Argentina no lo he visto, pero hay colegas en México que están probando con extrusadoras de reciclado de plástico, ¿sí? Buscan hacer estas placas con la forma del triángulo con plástico reciclado. ¿Sí? La idea es genial, pero el plástico tiene un problema con la termicidad, porque lo que tenemos que buscar es que también tenga una eficiencia energética la construcción que hacemos. Entonces, el plástico es una muy buena idea para el reciclado, pero es un material que yo no recomendaría. Es como que por ahora lo que yo te recomendaría es utilizar estas placas que se llaman OSB o placas de multilaminado o contrachapado fenólico, que se le dice, o terciado, ¿sí? Que también funcionan muy bien. Un material que no recomendaría, que se usa mucho en Chile, que es la teja asfáltica, que por cuestiones quizás geográficas a nivel comercial, acá en Argentina es incomparable, son muy, muy, muy costosas. En Chile la usan mucho, funciona, pero es problemática. Hasta ahora, en todas las pruebas, lo que nos ha dado resultado es el proceso que yo les he comentado, es el más seguro, sencillo y accesible. Otro producto más, como para poder cerrar la pregunta y la respuesta que te estoy dando, el último producto que se está aplicando, que es un plus de impermeabilización y sobre todo estética, es un producto a base de caucho que queda como una textura, queda como un salpicré, queda como si fueran granulitos, que se le da el color que se quiera, con una carta de color, es el recubrimiento final. Ese sería hoy el más recomendable. El que quizás no es muy recomendable, pero que funciona bien también, son los productos de acabado de reboques texturados, que el Tarquini es una marca que se escucha mucho, quizás si lo buscan es fácil de encontrar, se llama Tarquini, que es un efecto similar, pero es un producto que quizás genera mucha temperatura en el exterior y hace que los materiales sufran mucho los cambios de temperatura. El producto que usamos nosotros, que es base de caucho, tiene mejor comportamiento con las temperaturas extremas. Bueno, mi pregunta es que quiero preguntar acerca de tu primera construcción. ¿Cuándo fue? ¿Si fue por pedido o por otro motivo? Muy bueno también. Me encanta, la verdad que cada uno tiene unas preguntas espectaculares, me encanta. Bueno, sí, la primera construcción, bueno, la primera construcción no fue para vivienda, fue un juego. Porque yo tenía que ejercitar lo que había aprendido y no me podía, por lo menos es mi forma, mi criterio, no era la idea de largarme de cero a construir una vivienda, es mucha responsabilidad, hay una inversión de mucho dinero por parte de la persona y espera que proporcionalmente a la inversión funcione lo que uno hace. Entonces, bueno, me lancé primero porque la estructura es muy compleja y hay que cortarla muy bien. Me lancé primero a hacer cúpulas, en donde era la estructura sola, y llevaba algunas placas alternadas que las pintaba de colores y le colocaba presas de escalada, que no sé si las habrán visto, son de colores muchas, tienen distintas formas, simulan como hendiduras en la roca, y era como un juego, la idea era trepar por ese semimuro que se veía la estructura y se veía algunos muros en colores, y eso he logrado promocionándolo en Facebook, en el apartado de Marketplace, realizar 3 ventas de
de esos domos para juego, y eso me permitió ejercitar, empezar a mostrar un poquito mi trabajo, y ya después sí, por pedido, hace ya unos 2 años atrás, fue el primer pedido, que fue la construcción de un domo de unos 5 metros 20 de diámetro, que hoy lo están utilizando para terapias alternativas, una señora de el sur de la provincia de Santa Fe, cerquita de Rosario, pegadito al río Carcarañá, en una zona de quintas. Ese fue nuestro primer trabajo. En las casas tienen que haber muebles, por ejemplo, personalizables para, por ejemplo, las esquinas esas curvas o algo así. ¡Qué grande! La verdad que cada pregunta que me van haciendo me encanta porque tienen una precisión con las preguntas geniales. No es indispensable. Ahora, el domo tiene, lo que es una ventaja en el domo puede ser una desventaja. Los domos geodésicos, por la circularidad, tienen la ventaja de tener mucho más aprovechamiento del espacio que en una construcción cuadrada. Pero, ojo, si hacemos lo que vos me estás consultando, si proponemos que el mobiliario se adapte a la forma. Si yo, por ejemplo, planteo una cocina que siga la circularidad de la pared del domo, me va a permitir aprovechar de manera óptima el espacio. Asimismo, los ambientes se terminan haciendo quizás en una de esas no perfectamente rectos, son medios cónicos, son muy locos los ambientes. El domo es para el que entra por primera vez a una cúpula y dice, a mí me gusta esto. El domo tiene como ese magnetismo con la persona. No es una construcción neutra. No sé si quizás es la expresión correcta, pero creo que me puedo hacer entender. No es una construcción cualquiera. El domo simpatiza con quien magnetiza con el domo. Y sí, adaptando el mobiliario tiene un nivel de aprovechamiento de los metros cuadrados increíbles. Es lo aconsejable. Yo quisiera preguntar sobre las ventajas y las desventajas de un domo. Bien, bien. Como desventajas, yo te volvería a nombrar el tema de que quizás no tenés interés en adaptar el mobiliario, vos tenés tus muebles, y una desventaja es que no van a funcionar quizás de la mejor manera. A ver, una mesa puede ser perfectamente cuadrado, circular o rectangular y va a funcionar bien. Estamos hablando del mobiliario fijo, amoblamiento de cocina, roperos, una alacena. Se puede usar la pared recta que linde con el baño, pero normalmente se busca aprovechar la geodesia, la circularidad y esas paredes. Eso podría ser una desventaja si ya tenés tus muebles. Otra desventaja, los entrepisos. Hay que saber y te tienen que asesorar muy bien si lo querés utilizar para vivienda familiar o darle un uso al entrepiso, qué porción de la esfera, porque esto es un tema importante, normalmente se hace la mitad de una esfera o un poco más de la mitad de una esfera, que bueno, en matemáticas se usa 7/12 o 5/8 de esfera, que es básicamente lo mismo, ¿sí? La proporción es la misma, o media esfera. En un domo de este tamaño como el que está detrás mío, en este caso, que es de 8,50 metros de diámetro, va a llevar un entrepiso, pero como es media esfera, ese entrepiso es aprovechable como para un pequeño estudio, un pequeño playroom y nada más. Y lugar de guardería, para guardar objetos, cosas en algún mueble adaptado. Lo ideal es, por ejemplo, en este caso, si lo querés para vivienda familiar, hacerlo de 5/8 de esfera, un poco más alto, en donde te va a permitir ya tener un entrepiso en donde lo vas a aprovechar hasta para colocar una habitación. O sea que la contra quizás es que no estés bien asesorado o que te encuentres con que el entrepiso, como la cúpula se cierra, te robe un poquito de espacio. Pero en realidad todo va de acuerdo a cómo lo aproveches. Ventajas. Verás que muchas desventajas no le encontré. Yo amo los domos y no es por un sesgo, sino que no le encuentro desventajas. Ventajas, es una construcción liviana, como la mayoría de las construcciones en seco,
nosotros siempre sugerimos hacerlo sobre plataformas elevadas, palafíticos, te evitas problemas de humedades del terreno, podés solucionar perfectamente desniveles del terreno sin necesidad de movimientos de suelo, que son costosos y además alteramos todo el ecosistema de una manera bastante profunda y te permite con facilidad el paso de instalaciones como el mantenimiento de instalaciones y una mejor aislación térmica. Otra ventaja, por su forma esférica, tiene una resistencia a vientos huracanados que es superior a una construcción cuadrada porque recibe menos empuje, genera una aerodinámica, soporta mucho mejor las nevadas porque la acumulación de nieve tiene un límite, inmediatamente empieza a ceder la nieve y es fácil de mantenerlos durante nevadas intensas, mientras que las construcciones cuadradas, aunque tengan techos inclinados, salvo las viviendas alpinas, que por eso es que tienen esa forma, esa particularidad, son más susceptibles de sufrir daños por nevadas intensas por el peso. Bueno, Hola, ¿qué tal? mi pregunta era más que nada con el tema relacionado con el calor, cómo se distribuye en verano y tipo si en verano es caliente y si en invierno mantiene bien el calor. Son periodistas profesionales estos chicos, todas las preguntas son súper asertivas. Excelente la pregunta también. Estamos hablando entonces de lo que es la aislación térmica y juega otro papel preponderante. Como en cualquier construcción, fundamental la aislación térmica tiene que ser la adecuada, pero además la bioclimática, que se refiere a cómo va a estar orientado, cómo va a estar pensada una ventana, hacia dónde va a estar orientada la puerta principal, hacia dónde van a estar las habitaciones, va a haber un árbol, cuáles son los vientos preponderantes. Hay un montón de cuestiones que uno tiene que saber asesorar. Eso se llama bioclimática. En función de todo eso, vamos al punto concreto de la aislación térmica. Vamos a hacer cuenta que ya estudiamos la bioclimática. Bueno, vamos a la aislación térmica de la estructura. Y esto es una ventaja, respondiendo a la pregunta anterior para sumar, una gran ventaja que tiene este tipo de construcción. Como yo les decía, tiene 4 pulgadas o prácticamente 10 centímetros de ancho el muro. Todo ese espacio sirve para rellenar con una aislación térmica, que no tiene esa ventaja la construcción con ladrillos. El ladrillo es ladrillo, no tengo aislación térmica en la pared. Bien, nosotros utilizamos mucho por cuestión también amigable, ecológica, lana de oveja. Funciona de manera formidable la aislación térmica que genera. La esquila está. Entonces, quien esquila puede comercializar esa lana, obviamente tiene un menor costo que la lana que se comercializa para tejidos, y se hace un uso de un recurso que el animalito se lo esquila igual, y nosotros no utilizamos lana de vidrio, en algunas construcciones sí, pero generalmente estamos utilizando lana de oveja, que no tiene todo el impacto ambiental que tiene el desarrollo de ese producto, y el mismo, incluso la manipulación. Es excelente la aislación térmica, tanto en verano como en invierno. No te sabría decir en este momento la diferencia de grados térmicos que pueden haber, pero en la práctica, concretamente, la diferencia es importantísima. Con muy bajo costo de energía se puede calefaccionar en invierno y con muy bajo costo de energía se puede refrigerar en verano un domo. Y perdón, quiero agregar una cosa más si me permiten. Una gran ventaja que también tienen los domos es que, a ver, les muestro, nosotros aquí se logra apreciar que, a ver, traspasa luz en esos triángulos de ahí, traspasa luz. Bueno, eso es en la cúpula, en el cenit, en la parte más alta de la cúpula. ¿Por qué? Donde van a ir ventanas, nosotros las placas ya las tenemos precortadas. Cuando las vamos a colocar, recién ahí sacamos el centro y el marco y la ventana se coloca por fuera. ¿Por qué digo que es una ventaja? En este caso, en la cúpula, se van a alojar lo que se llaman clapetas cenitales o claraboyas, que no llevan vidrio, son ciegas, pero se abren desde el interior y permiten la renovación automática del aire dentro del domo. En el caso del día de la época de verano,
Si estuvo cerrado el domo por más aislación térmica que tenga, cualquier construcción que estuvo cerrada muchas horas con calores de 40 grados, adentro hace calor. En el domo, por ser circular, no se acumula el calor en los rincones. Por ende, yo abro esas claraboyas cenitales y automáticamente se genera un toroide de viento, de aire, abriendo las ventanas cruzadas y la puerta, y se renueva el aire de manera casi automática. Eso es una ventaja y una de las cuestiones que están relacionadas a la pregunta de la termicidad. Todo esto lleva un soporte de hilos o a veces friselina, se hace como un bolsillo gigante todo alrededor del triángulo y se lo rellena todo con lana hasta que rebosa y ahí va una placa triangular de este color, o en este caso la clienta lo quiso todo pintado de blanco, van a ir todas placas pintadas de blanco y queda todo blanco por dentro del domo. Les aclaro, es un poco molesto, hace mucha reverberancia y eso se va eliminando casi a cero, que la acústica es formidable, pero ahora te voy a dar un dato que es muy interesante. Hay mucho reverb. El reverb es porque falta la aislación. Cuando está la aislación y el revestimiento interior, el reverb se va. Pero sí hay una acústica increíble. Yo pongo, por ejemplo, en el extremo de la entrada, pongo un pequeño parlante y yo me coloco en el otro extremo opuesto, 8 metros y medio más allá, y se escucha como si estuviera ahí el parlante. Genera una circularidad, genera una sensación envolvente del sonido que es increíble sin reverb. Mi pregunta es si vos o algún colega trabajó con Adobe. No en el caso de los domos. He estado trabajando con Adobe en la ciudad en la que resido. Sí, porque con el municipio estamos fomentando la construcción de quincha, y cuando hablamos de adobe, yo me refiero al uso de la tierra, no adobe, no he trabajado adobes, ladrillos de tierra no he trabajado, sí el método quincha, que se utiliza obviamente, según el caso, una barbotina, que es algo más liviano, o una arcilla junto con el rastrojo, y los bastidores, porque el concepto básico de la quincha son bastidores. En el caso de los domos, no lo he experimentado aún, está la idea, pero sí se puede. Hay que cranearlo, hay que desarrollarlo muy bien y empezar a hacer pruebas, pero está ahí. Yo no conozco en este momento colegas que lo estén haciendo en forma cercana, pero sé que se hace y funciona. Quizás no el 100% de la cúpula por cuestiones de peso, y por cuestiones de que a nivel exterior la cúpula recibe todo el rocío y toda la llovizna y escurre. Entonces sí, se está utilizando el hecho de hacer más o menos hasta el metro y medio, según la configuración de la cúpula, y de ahí en adelante se utiliza placa. Yo ahora les voy a comentar algo que lo vengo aprendiendo con el arquitecto que inclusive trabaja junto con la empresa con la que nosotros estamos construyendo domos. La arcilla, el relleno de arcilla y rastrojo genera inercia térmica y aislación, un poco de cada. Y está muy bueno, funciona fenomenal. He ingresado a viviendas 100% hechas de quincha y parece que en pleno verano, parece que estuviera el aire acondicionado prendido con 40 grados de calor, es increíble. Ahora, algo que puede funcionar muy bien y ser liviano, que eso estaría lindo para probar en los domos, es utilizar, por ejemplo, cortadera. Es 100% aislante la cortadera, ¿sí? Ojo, genera 100% de aislación. En una de esas, si en invierno quiero que un poco la incidencia solar me genere un poquito de calor en algún costado de mi cúpula, va a seguir generando aislación térmica y no va a permitir el ingreso de calor. Puede utilizar otros recursos. Pero una opción, por ejemplo, ultra liviana es utilizar todo cortadera y rellenar con cortadera. ¿En qué clase de suelos es más recomendable la construcción de un domo? Y yendo a partir de eso, si es muy compleja la instalación eléctrica y de servicios. Excelente también la pregunta. La verdad, chicos, qué lindo. No hay una recomendación sobre qué tipo de suelo. Justamente por ser una construcción liviana, permite, pero claramente
anclarlos a una base palafítica, que vendría a ser una especie de entramado que puede ser de acero o madera. Eso sí, se puede elegir según el terreno, que es más recomendable, siempre utilizando apoyos de hormigón armado. En eso sí utilizamos hormigón, porque es lo que da una garantía de durabilidad y de seguridad en el anclaje, no solo por una cuestión de que quede firme en el suelo, sino de que no sufra tracciones por los vientos potentes, porque estamos viviendo situaciones de vientos muy fuertes en zonas que quizás antes no lo había. Entonces, sí, atendiendo a que las patas de esa base elevada estén sostenidas con una base de hormigón abajo, con pilotines o pilotes, puede ser de acero o madera, según lo que se decida en el proyecto, y elevas la base. Eso te simplifica mucho hacer las instalaciones sanitarias, porque podés trabajar por debajo sin necesidad de hacer un vaciado, como se le dice, como en este caso yo les muestro. Esto es una platea de hormigón. Esto del espacio destinado al baño. Acá están pasadas las cañerías, que ahora están tapadas con un pedazo de bolsa de cemento. Esto es un desagüe, ¿sí? Esto sí es más engorroso, pero para cualquier tipo de construcción. Por eso nosotros, como es una construcción liviana, siempre sugerimos hacerlo sobre bases elevadas con un entramado en acero o en madera, y arriba se le puede terminar haciendo un deck, y realmente además jerarquiza la construcción, le da otra jerarquía, otra vista, otra estética, y tanto instalación eléctrica como sanitaria. No, es muy sencilla. Después la complejidad de una instalación eléctrica o sanitaria va en función también de lo que uno está buscando tener en la vivienda, ¿no? Más allá del domo. Pero está buena, muy buena esa pregunta. Si me permiten, porque yo me cuelgo y me encanta hablar y me encanta explicar, díganme si me zarpo mucho. Lo que es el caño corrugado, que es por donde pasan después los cables para la instalación, nosotros perforamos aquí el bastidor y va pasando todo por dentro del triángulo y se va como hilando hasta llegar a donde va a ir una salida de un foco de luz, donde va una caja con un toma, con una llave para encender luces. Se pasa todo por dentro. Es muy sencillo, porque con una mecha se hace un orificio y por ahí se va a pasar el corrugado. Incluso esta medida de madera, el tipo de orificio que tenemos que hacer, también respeta los códigos de construcción, porque no la debilita el tamaño de agujero que hay que hacer. Entonces se puede ir perforando adecuadamente y seguir el caminito que uno necesite para ir colocando las bocas de iluminación, los tomacorrientes, etc. O sea que es sencillo. A ver, la construcción en general en seco, más allá de los domos, que los domos tienen particularidades especiales, por su forma, que no, hay que aprender sobre domos, no es solamente una construcción de carpintería cualquiera, hace que la mano de obra sea sencilla de aprender, rápido de aprender y rápido de llevar adelante una obra. O sea que las complejidades son relativas. Si construirías una casa con 3 materiales naturales, ¿cuáles serían y por qué? Claro, más allá de que hayan otros materiales, 3 naturales y cuáles serían y por qué. Claro. Bien. Siempre elegiría la madera. Siempre. Siempre porque, bueno, estamos en proceso, por lo menos en nuestro país, el INTA ya hace muchos años que se ha dedicado a que existan bosques de reforestación dedicados a la construcción, o sea que el impacto es muy bajo y está considerado para que haya ciclo de crecimiento, no se destrozan bosques nativos con eso. La madera tiene un nivel de nobleza para ser trabajada que para mí es superior. Eso es una apreciación personal, pero creo que coinciden, lo aprendí en la práctica, pero desde la teoría y la práctica, ingenieros y arquitectos que hoy están construyendo con madera, porque acá en Argentina cada vez se expande más la construcción en madera en general, la nobleza que tiene la madera para construir, lo livianas que son las construcciones que permiten construir muchos metros cuadrados sobre superficies que quizás demande una energía económica y de mano de obra tremenda en una construcción con mampostería y hormigón, elegiría la madera. Además tengo un aprecio personal por la madera que no te lo sabría explicar. La amo la madera, me encanta.
y siempre se está prendiendo y clavándose una astilla. Otro elemento natural, utilizaría el barro porque después de empezar a participar en construcciones hechas con barro, con arcilla, te cambia algo, te hace un clic la cabeza, porque una cosa es que tengamos la teoría, que lo veamos, y otra cosa es hacerlo. Es por donde tiene que ir, madera, arcilla, y otro elemento natural, bueno, estaríamos dentro de lo que sería la construcción con elementos naturales, que estaría el rastrojo, la piedra. Ya te nombré un cuarto ahí, pero la piedra también, la piedra es extremadamente útil y solidaria al momento de querer construir, desde una base hasta muros. Así que bueno, no sé si te respondí correctamente la pregunta, que me encantó también. Yo te quería preguntar cuánto tiempo tardás o tardan más o menos en hacer un domo. Bueno, que se vayan jubilando todos los periodistas y que hacen entrevistas en los medios, porque la verdad que los chicos se pasan con las preguntas. Sí, pues son muy precisas todas, muy lindas, muy bueno, están hermoso como está armado todo, les agradezco. Bueno, los tiempos, para que se den una idea, 30 metros cuadrados, que son equivalentes más o menos al espacio de un monoambiente, para que viva una persona o una parejita joven, para que se den más o menos una idea del tamaño de una casa cuadrada, un domo de 30 a 33 metros más o menos. Nosotros, entre 3 personas, nosotros somos particularmente muy dinámicos, otros equipos demoran casi el doble, pero nosotros lo terminamos entre 30 y 40 días, con muebles y todo, listo para usar. Abrís la puerta de tu casa, te metés, usas baño, cocina, todo instalado, funcionando, terminado con las terminaciones, con detalles estéticos, con todo. Y una vivienda ya de 80 metros, que sería un domo un poquito más grande que este, con un entrepiso habitable y demás, con todas las terminaciones, y pueden llegar a ser 2 meses y medio de trabajo aproximadamente, entre 4 a 5 personas. ¿Cuál es la parte más complicada de hacer un domo? Con respecto a la parte más difícil, yo hoy te podría decir, después de la experiencia, la parte más delicada. Difícil, cuando en una de esas uno está recién incursionando, es desde cero difícil. ¿Por qué? Porque cada madera que conforman los triángulos, todos estos triángulos, para que al unirse vayan formando una esfera, estos triángulos no se unen derechos. Los cortes, aquí, los cortes, se llaman que estén hechos en doble ángulo. O sea, sí, esperen que yo les voy a mostrar que tengo acá desarmadas piezas, porque es cuando cortamos el pórtico y ahí se va a notar bien lo que les digo. A ver. Acá. Miren, este es uno de los lados de un triángulo que ahora está desarmado. Presten atención. Presten atención al corte. Miren cómo se eleva hacia allá. Ven que está como en diagonal el corte, ¿sí? Está en diagonal, acá está más bajo, acá está más alto, y además tiene una segunda inclinación, que es este corte aquí a lo largo. Este es otro ángulo más. Se corta con una máquina que se llama ingletadora, ¿sí? La ingletadora corta ese ángulo que hace que la punta esté como en diagonal, pero a la vez hace un segundo corte porque se inclina la hoja de la sierra y hace el segundo corte a la vez. ¿Por qué? Porque cuando yo armo el triángulo parece que estuviera mal armado, no lo puedo parar. Se cae porque queda como rotado, como girada las maderas. Eso es lo que hace que al unirlos vayan armando la esfera. Esa es la parte más delicada, porque si hay un error de 2 milímetros o de 1 milímetro en los cortes de las tablas, o de un par de grados, no se puede cerrar la cúpula. Esto es como si fuera un juego de ladrillitos. Tiene que encastrar todo perfecto, porque si no, no funciona. Quería preguntar que, además de la madera, ¿qué otro material se usaba para hacer el domo? Nosotros construimos siempre en madera, nunca construimos con otro material. Hay quienes construyen algo muy similar,
son domos también, pero el sistema constructivo cambia y utilizan en la unión, cuando arman cada triángulo, en las uniones se utilizan conectores de metal. Hay gente que utiliza bambú. Yo no adhiero porque como el tipo de construcciones que hacemos nosotros están relacionadas a usos familiares o 100% habitacionales, construir con bambú depende de la zona, depende del clima, es muy complicado porque después todo el cierre de la cubierta quizás no se puede lograr, por lo menos con cómo vincular los materiales al bambú, que quede habitable inclusive al gusto que tiene en general la gente. Puede llegarse a construir con bambú en zonas tropicales, puede construirse con bambú y con arcilla acá en Córdoba, pero ya es un gusto como muy personal. Nosotros hacemos construcciones que son más bien de uso más, con un destino más comercial, para el gusto más común de la gente, porque ya de por sí el domo no es fácil, y bueno, construimos generalmente así, con madera. Se puede hacer en acero también. Hay domos de acero que tienen lona arriba. Nosotros no hacemos ese tipo de domos porque son domos más tipo provisorios, que son desarmables. Nosotros hacemos construcciones de uso permanente. Tengo una pregunta, ¿cómo es el día a día haciendo domos? O sea, ¿cómo trabajas? Las herramientas, lluvia, todo eso. Ah, muy bueno. Mira, si el clima acompaña y no hay un viento tremendo, tenemos un gazebo de 15 metros cuadrados que si hay una llovizna, según qué proceso estemos haciendo, nos resguardamos ahí. El día a día, y tratamos de trabajar 8 horas, pero como todos estamos lejos de los lugares de obra, ningún trabajo nos ha tocado de locales, digamos. Siempre tenemos que viajar varios cientos de kilómetros al destino de donde esté la obra. Entonces, intentamos que sean 8 horas, pero a veces es bastante más, porque la idea es terminar lo antes posible, bien hecho el trabajo, sin desmerecer la calidad, y nos vamos poniendo pautas. Por ejemplo, hoy tenemos que armar triángulos. Pasa el otro día. Hoy tenemos que tener armada la estructura. Al otro día, bueno, tenemos que tener sí o sí todas las placas colocadas de la estructura. Entonces nos vamos poniendo metas y bueno, intentamos alcanzarlas. Hay veces que, como vos me preguntás, puede lloviznar y te atrasa un poco. Eso está contemplado y bueno, descansamos cuando es así. Y después tengo otra pregunta que, bueno, esto se me ocurrió ahora. Espero que no sea nada malo preguntarla, pero ¿qué tan rentable es hacer cada uno de estos domos? O sea, haces uno, no sé si lo vendes o rentan eso después, y puedes hacer otro con ese dinero. Claro, no. Nosotros lo que hacemos es, en este momento estamos tercerizados por una empresa que hace la venta. Hace la venta a una persona que lo quiera para uso como vivienda, para alquilar para uso turístico, o para tener un salón de usos múltiples, como es el caso acá que les estaba mostrando. La rentabilidad va de la mano de el buen nombre que uno vaya pudiendo hacer. Primero hay que mostrar que uno puede hacer bien el trabajo. Entonces, los inicios son a cubrir costos de vida y más o menos mantener las herramientas. Si uno después busca que genere un poco más de rendimiento y que la rentabilidad sea mayor, uno tiene que ir haciendo el caminito de hacerse conocer, de hacer un buen trabajo, de estar bien recomendado y uno poder quizás ir generando, sin abusarse por supuesto de nadie, simplemente el hecho de hacer valer un poquito, que quizás uno tiene mucho trabajo, y poderle poner un pequeño plus para que en esa rentabilidad, más que quizás por obtener cosas materiales, le permitan a uno poder estar más con la familia y dedicarse a otras cosas. Por el momento estamos en una etapa intermedia, en donde nos está yendo muy bien, nos permite tener un ingreso digno, y nos permite estar un poco con la familia. Estamos necesitando que nos vaya un poquito mejor para poder estar más tiempo con la familia y, por ejemplo, cuando les toca huerta a ustedes, poder estar más con ellas, que todavía no lo he logrado, y dedicarme, por ejemplo, a la huerta y acompañarlas en ese proceso. Bueno, muchas gracias. Y una última. ¿Qué sucede con los domos que no se venden ni se alquilan?
¿Qué hacen No, con no, esos no, domos? es que van por pedido. Viene un cliente, quiere un domo, se lo asesora, porque demanda todo un asesoramiento bastante importante porque el domo es una construcción muy particular. Entonces, se lo asesora en función de para qué quisiera ese espacio cerrado el cliente, se lo asesora y una vez que se llega a un acuerdo, el trato se inicia con la prefabricación. Entonces, en fábrica se van cortando todas las piezas, se van preparando todos los triángulos para la cobertura exterior, todos los triángulos del revestimiento interior y demás cuestiones que tienen que ver con otros materiales para las terminaciones, y se van programando las etapas de obra, la fecha de arribo del equipo de trabajo que somos nosotros y demás. No implica tener stock. Y con eso, ¿qué pasa si el cliente lo pide, pero después no lo quiere más? ¿Qué hacen después con eso? ¿O No, lo buscan a otra persona? Una vez que se dispara, se inicia el proceso de construcción, ya hay un acuerdo firmado con el cliente y bueno, hay un punto en el cual, no es en el cual estoy dedicado en este momento, pero como todo tipo de venta que lleva todo un proceso de preparación de un producto o de un servicio, hay puntos de responsabilidad tanto de quien lo contrata como quien lo ofrece, que si hay un punto en donde se rompe ese contrato, se corta, hay responsabilidades que asumir, ya sean económicas, en este caso de dar el servicio o de hacer el trabajo, y bueno, tendrá una interrupción, pero hasta esa interrupción hay que honrar el acuerdo. Popularizarlo, si vamos al hecho de que se haga cada vez más masivo la comunicación de lo que es un domo, de cómo funciona, me parece que es excelente, porque yo que más quiero que aunque no lo haga yo, porque lo digo sin ningún interés económico ni personal, construyo domos porque creo en los domos, porque más que no creo, o sea, funcionan los domos, funcionan bien hechos. Entonces, a mí me encanta que se pueda popularizar y que cada vez se vea de manera más natural un domo en un lugar que al mismo tiempo tiene que ver, como decía en un principio, ¿no? Con lo que magnetiza a cada uno en la forma del espacio en el que quiere habitar. Pero me parece que es una opción excelente porque es rápido de construir, no es mucho más barato, pero es más accesible que una construcción convencional con ladrillos, y es muy rápido de construir y se le puede. Yo no tengo dada forma todavía, no sabría cómo hacerlo aún, pero me encantaría que la gente se lo aprenda a autoconstruir, pero sin que sea una cuestión comercial, que se lograra generar algún sistema de que la gente tenga un acceso accesible, aunque parezca una redundancia, accesible económicamente hablando a los materiales y que tenga una muy buena capacitación y acompañamiento para que pueda hacer una autoconstrucción de algo que se construye enseguida y sería una solución habitacional. Me encanta que se popularice. Tiene que ser una solución habitacional. Esto es muy rápido de construir y fácil para la persona que lo aprenda a hacer bien.